clase y útil. Bueno, antes de abordar el cuento que teníamos para hoy, que era Historia del guerrero y la cautiva, hay micrófonos abiertos, me están diciendo, y hay eco. ¿Puede ser? Si pueden todos cerrar el micrófono, ahí me parece que ya está. ¿O hay algún otro abierto? ¿Pueden chequear? Silvia Valdés, tenés prendido el micrófono, por favor. No, no lo tiene prendido, Silvia, lo veo apagado. A ver ahora, me parece que ya está. Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes de abordar el cuento que teníamos para hoy, quisiera terminar brevemente de cerrar los que trabajamos las dos clases anteriores, mencionando solo algunas cositas, algunas ideas que no sé si llegué a mencionar la clase pasada. Y es que en realidad quiero referirme a dos posturas respecto a un tema, que el tema es los finales de los cuentos que hemos leído, del fin y del sur, ¿no? Y ese mecanismo de resolución de conflictos que observamos en esos cuentos y en otros tantos cuentos de Borges que vamos a ir viendo, que ustedes seguramente vieron antes de tomar este curso, ¿no? Entonces, respecto a ese tema, a esos finales, a esa resolución de conflictos, los autores que venimos trabajando durante estas clases, que son Sarlo y Pauls, se pronuncian desde diferentes perspectivas o puntos de vista, que no son opuestos, ¿no? Pero quizás son complementarios. Por ejemplo, Alan Pauls se pregunta por qué Borges vuelve una y otra vez a esa situación de resolución como hace el criminal con la escena del crimen, ¿no? Al extremo de que su lógica de contrapunto, de pelea, de litigio, de guerra, parece teñir casi toda su obra, casi todos sus textos están de alguna manera teñidos por esta lógica de contrapunto, que me gusta esa frase que utiliza Pauls, ¿no? Porque él no se refiere al duelo de forma literal, sino que dice lógica de contrapunto, pelea, sobre todo para el cuento de hoy también, ¿no? Y él mismo se responde porque dice Pauls, quizás en ese cruce de espadas reales, ¿no? O metafóricas, dice Paul, hechas de acero o de palabras, ¿no? Creo que hay más espadas hechas de palabras en la literatura de Borges, ¿no? Pero bueno, hay también espadas literales como en los cuentos que vimos. En ese cruce, Borges encuentra el prototipo del momento significativo, ¿no? Ese acontecimiento puntual, decisivo, que define el sentido de una vida de una vez y para siempre, ¿no? En biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es un texto que me gustaría que lean para la próxima clase, Borges dice, cualquier destino, por largo, y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. Es el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es, ¿no? Es como una especie de epifanía acerca de la identidad. El hombre sabe para siempre quién es, ¿no? Por más que el destino se encuentre con obstáculos y que sea largo el camino, el momento fundamental es cuando el hombre se da cuenta de quién es, ¿no? Puede ser, Paus dice que puede ser un momento arbitrario y perplejo, ¿no? Incluso insensato como el duelo de Dalman, que nunca tuvo un cuchillo en la mano y de pronto en un momento sale a pelear a la llanura. El carácter caprichoso se vuelve una fatalidad y ese acontecimiento se impone de manera inapelable, ¿no? Como una necesidad o como un destino. Ya escrito, dice Paus. Y se inscribe, este hecho, se inscribe en análogos, ¿no? En este sentido, el duelo de alguna manera está ordenando la literatura de Borges, ¿no? Eso. El enfrentamiento Entrecorta, con el otro. ya que... Sí, porque quiere decir que tienen mala señal posiblemente, o si todos me escuchan mal, apago yo. Sí, se escucha mal. Ahí Ya allí muy se mal, escucha lo mejor, último ahí que apagué entendió. la cámara.
Intentamos avanzar un poquito sin cámara y después en todo caso la vuelvo a prender. Pero si apagan las cámaras vamos a tener mejor conexión. Mejor ahora, bueno, me alegro. Lo último. Sí, repito lo último. Era la respuesta que se daba Alan Pauls a esta cuestión de por qué Borges siempre vuelve al conflicto, ya sea metafórico o literal, ¿no? Ya sea al duelo, al cruce de espadas, o a esa discusión permanente, ¿no? A ese litigio, a esa lógica de contrapunto que hay en todos sus textos. Entonces Pauls dice que en realidad en realidad Pauls encuentra la respuesta a esa cuestión en lo que dice Borges en la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ¿no? En que en realidad cualquier destino, por largo y complicado que sea, se inscribe en un momento que es crucial, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es, ¿no? Por ejemplo, él pone el ejemplo de Dalman, que se bate a duelo cuando en realidad Dalman nunca había tenido un cuchillo en la mano, pero sin embargo en ese momento se da cuenta a dónde pertenece, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es de alguna manera su ADN, ¿no? Por eso sale a pelear con el cuchillo en la mano. Es como un momento de epifanía, donde descubre a dónde pertenece. Y también lo que decía Pauls es que el duelo ordena la literatura de Borges, ¿no? Implica alguna clase de relación dual, el encuentro o el enfrentamiento con el otro. Y esto es muy importante porque es lo que vamos a ver en el cuento de hoy. El encuentro con la otredad, el enfrentamiento con ese otro, ¿no? Esa relación dual, ¿no? Tengan presente también lo que dijimos ya en unas clases anteriores acerca del ADN de la literatura de Borges, que lo decía Pauls, como esa marca tan característica de su literatura, que tenía que ver con, como si fuera un chip, ¿no? Que Pauls hablaba de la batalla, del crimen, del ajedrez, sobre todo del truco, que son juegos que en definitiva también enfrentan a dos personajes, ¿no? Y son una especie de duelo metafórico, tanto el truco como el ajedrez, ¿no? Eso lo mencionaba Pauls cuando describía el ADN de la literatura de Borges, ¿no? En cuanto al mismo tema, al tema este de la resolución de conflictos, yo les hablé de dos perspectivas, de dos puntos de vista. Sarlo, en Borges, un escritor en las orillas, también se pronuncia, ¿no? De alguna manera da una respuesta acerca de por qué Borges insiste con esto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Beatriz Sarlo al respecto de este tema? En el libro que les mencioné, Borges, un escritor en las orillas, hay un capítulo que se llama Honor y Virtud. Honor y Virtud. Es interesante lo que dice Sarlo en este capítulo, porque la autora dice que el duelo y la venganza establecen una ley que no está escrita, ¿no? Una ley que no está escrita. Ella dice que los cuentos de orilleros y la relectura borgiana de la tradición gauchesca muestran a la violencia individual como un instrumento inevitable, a la violencia como un instrumento inevitable, en situaciones donde la única ley es el código de honor, porque no hay instituciones formales del Estado, ¿no? Es decir, cuando el Estado está ausente, la violencia individual se convierte en un instrumento inevitable, ¿no? Cuando el Estado está ausente, cuando el Estado no tiene imperio sobre los conflictos que se resuelven así, en la calle, en un duelo a cuchillo, ¿no? Y la violencia vendría a definir a la cultura criolla, vivida como un destino americano. Y este ya es Borges el que dice que el destino americano está construido a partir de la violencia criolla, ¿no? El enfrentamiento de dos hombres en duelo, ritual que ambos aceptan como ley, remite a valores bárbaros para Borges, ¿no? El ejercicio de la venganza y la reparación en el duelo definen lo que una sociedad es, pero básicamente definen lo que una sociedad no es, ¿no?
Es decir, es una prueba de la falta de otros procedimientos institucionales. ¿Se entiende esto? Al no haber una ley escrita, al no haber procedimientos institucionales, al no haber Estado que rijan, ¿no? El ejercicio de la venganza se da de forma individual, ¿no? Justicia por mano propia, lo que diríamos justicia por mano propia. Entonces, de esta manera y bajo estas reglas, lo público tendía a resolverse en lo privado, ¿no? Y en este mundo criollo que Borges retrata, lo que toma un lugar muy importante sobre otras virtudes más civilizadas es el coraje, ¿no? Porque el duelo que obligaba al ejercicio de la valentía física y moral ocupaba el lugar vacío de la institución ausente. Y el coraje se convirtió en una virtud por sobre todas las otras virtudes. El coraje, el que se animaba a resolver sus conflictos a lo criollo. ¿Qué es lo que hace Borges? O sea, lo importante de todo esto es que Borges capta esta configuración y la coloca en el centro de su versión de la cultura criolla, ¿no? Borges advierte este vacío institucional, este modus operandi de criollismo, y lo coloca en el centro, dijimos, de su versión de la cultura, ¿no? Hace con eso literatura. En el escenario en el que se centra Borges, que es el Buenos Aires criollo, era inevitable que ofensor y ofendido se trabaran en un cuerpo a cuerpo bajo la forma del duelo, porque la reparación del daño recibido reemplazaba las decisiones de la justicia formal. Al no haber justicia formal, ofensor y ofendido reparaban esos daños cuerpo a cuerpo, ¿no? El mundo rural se oponía de esta manera sobre el horizonte de la cultura urbana, ¿no? Al mismo modo que lo pensaba Sarmiento. Recordemos a Sarmiento. Recordemos la oposición en términos binarios de Sarmiento. Civilización por un lado y barbarie por el otro. ¿Dónde estaba la civilización según Sarmiento? En la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad están las leyes, están los libros, está la razón. ¿Y la barbarie dónde estaba? En el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura era oral y estaba entregada a las pasiones y a la violencia. Esa era la mirada sarmientina de la Argentina, ¿no? Y este tópico se reiterará en toda la obra de Borges de una u otra manera. Y lo vamos a ver en el cuento que tenían para hoy, Historia del guerrero y la cautiva. Dicho esto, que era lo que me había quedado un poco pendiente de la clase anterior, porque también, bueno, remite al duelo, que en este cuento no hay, pero remite al duelo que estaba presente en los cuentos que trabajamos los 2 lunes anteriores. Dicho esto, quería pasar más precisamente a referirme a Historia del guerrero y la cautiva, que era el texto que tenían para hoy, y ojalá que lo hayan podido leer. Es un cuento cortito, pertenece al libro de la LEF, que es un libro de 1949, y en este libro encontramos el mismo Borges polémico, el mismo Borges peleador, el mismo Borges que milita la discusión, como decía Pauls, la lógica de contrapunto, pero también y sobre todo un escritor que hace de la relación de fuerzas uno de sus motores principales de la literatura, de su literatura. La relación de fuerzas, uno de los motores principales de su literatura. Y no hablo de fuerza física, como decíamos, ¿no? La fuerza puede ser también metafórica, ¿no? Los opuestos, la lógica de los opuestos, ¿no? La prosa del libro en general es una prosa sobria, fácil de leer, aborda temas complejos, pero en tramas sencillas. Bueno, y para pasar al cuento, Historia del guerrero y la cautiva. Está escrito en primera persona, como ustedes habrán visto, ¿no? En esa primera persona que designa a Borges mismo, escritor, ¿no? Y el narrador cuenta 2 historias. En un principio habría que emplear el plural. Son 2 historias.
la de un bárbaro del siglo V, del siglo VIII. Borges dice que las fechas no son certeras. Él muchas veces usa este recurso de poner una fecha y decir en realidad no me acuerdo muy bien si era en esta fecha o en esta otra, o a veces afirma que es en una fecha y es mentira, no lo es. Pero en este caso él dice que las fechas no son, que las fechas son inciertas, ¿no? Entonces la historia de este bárbaro de la península itálica, ¿no? Y de una inglesa, la segunda historia, entregada a la vida del desierto argentino, ¿no? Borges obtiene la historia del bárbaro que se llama Droctulf de una abreviación que hizo Benedetto Croce de un libro de Pablo el Diácono, que era un historiador medieval de los lombardos, que a su vez, se nos da a entender, contiene un epitafio que los habitantes romanos de Rávena grabaron en la tumba de este bárbaro Droctulf, ¿no? Y ese epitafio dice, despreció a sus padres queridos, tomando a Rávena por patria suya. Fíjense que de esta abreviación, de otra abreviación, parte Borges para contar el caso de este germano, ¿no? Durante el asedio de Rávena por los lombardos. Entonces Docruf, que era el guerrero, impulsado por razones misteriosas, decide abandonar a los suyos, a su tribu, y morir defendiendo al enemigo, defendiendo a la ciudad romana del ataque de su tribu. Entonces de ahí Borges, de ahí el epitafio que Borges a la vez transmite, en breves palabras, dice, tal fue la historia del destino de Droctulf, bárbaro que murió defendiendo a Roma. Quisiera que noten esta operación que es muy común en Borges, la cita de la cita. La literatura se hace de discursos de otros. Esto lo habíamos visto en clases anteriores. La literatura de Borges se construye de otros discursos. Pero acá no es solo de un discurso, de un discurso de un discurso, ¿no? El intertexto, la referencia permanente. Borges siempre nos está remitiendo a otros lados, ¿no? A otros discursos, a otras historias. La historia del bárbaro que lo cita, la historia del bárbaro que lo cita Benedetto Croce, que a la vez es una investigación del diácono. Entonces, esta es una operación muy común que quiero que la tengan presente y que observen con detenimiento porque la vamos a ver en reiteradas oportunidades en los textos de Borges, ¿no? Y lo que Borges cuenta es que durante muchos años él se sintió atraído e intrigado por la decisión que había tomado este guerrero, Droctulf, de pelear para el enemigo, para su enemigo, ¿no? De pasarse de bando, de convertirse. Este guerrero, va a decir Borges más adelante, no fue un traidor, fue un converso. Entonces Borges se ¿no? Su abuela inglesa, le cuenta la historia de la cautiva, pudo comprender en realidad la naturaleza, ¿no? Pudo comprender la naturaleza de este guerrero. Dice, no fue un traidor, fue un iluminado, dice Borges, fue un converso. Y fíjense cómo él cuenta, cómo decide o qué es lo que ve para decidir pelear para el enemigo, ¿no? Dice Borges, y acá voy a leer un pequeño fragmento del cuento de Historia del guerrero y la cautiva. Dice, las guerras lo traen a Rávena, y ahí ve algo que no había visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día, los cipreses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden. Ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios rectangulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas, lo sé, lo impresiona por lo bella. Lo tocan, como ahora lo tocaría, una maquinaria compleja, cuyo fin ignoramos, pero en cuyo diseño se abreviara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco con una incomprensible inscripción
en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y lo renueva, esa revelación. La ciudad sabe que en ella será un perro o un niño y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania, ¿no? Docruf termina, abandona, abandona los y en la sepultura graba que él lo hubiera Se corta de nuevo. es latín. Fíjense cómo nada, es el enamoramiento que tiene el guerrero. Se corta, se corta. Se escucha muy mal. Saco la cámara. Ahí está, a lo mejor ahí mejora. Les decía que se fijen cómo en esta enumeración que hace Borges de la obnubilación que siente el guerrero por la ciudad que va a atacar, por esa ciudad que está llena que está llena de estatuas, de templos, de edificios, como por la civilización, por decirlo de alguna manera, es la que lo deslumbra, lo enamora y lleva a que se pase de bando, ¿no? A que defienda a Roma, a la que había venido a atacar, a Rávena, perdón. Entonces, de esa manera Borges, cuando la abuela le cuenta la historia de la cautiva, se da cuenta de que también el guerrero se había enamorado de la ciudad que venía a atacar, como la cautiva se enamora de uno de sus captores, ¿no? Se enamora de ese mundo salvaje de su captor, ¿no? Es como que él asocia las dos historias, pone en valor esa historia del guerrero que ya conocía hace un montón de tiempo, ¿m? Y de alguna manera la hace análoga a la historia de la cautiva y la comprende y también la pone en valor, ¿no? También la cautiva de ojos azules, va a decir Borges, es una conversa, porque ambos, el guerrero y la cautiva, eligen abandonar el lado al que pertenecen, impulsados por la fascinación del otro, que no comprenden. El guerrero también, Docruf también se fascina por ese otro que viene a atacar, ¿no? Y algo que se ve también en este cuento es el mito familiar de origen dividido, que ya lo vimos muchas veces y no lo quiero volver a repetir para no aburrir, pero ese origen dividido familiar de la historia del propio Borges también se cristaliza, ¿no? en esta historia, ¿no? La anécdota que le cuenta a su abuela se renarra aquí, se engorda, se reescribe, podríamos decir, ¿no? La historia de esa inglesa raptada por un malón de indios, y que se integra a la barbarie y que jamás retorna a su anterior orden, que había sido contada por su abuela, que también era inglesa, ¿no? Y que la descubre a la otra inglesa, pero que prefiere, cuando le dan a elegir, volver a las tolderías con los indios, donde su corazón había sido cautivado por la brutalidad intensa de una nueva vida. La India inglesa, dice Borges, rechaza los ofrecimientos de protección de la abuela, le indica que es feliz y vuelve al desierto. Pero al poco tiempo, cuando muere el marido de su abuela, el abuelo de Borges, Francisco Borges, en la Revolución del 74, dice Borges, quizás mi abuela entonces pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y transformada por ese continente implacable, un espejo monstruoso de su destino. De alguna manera la abuela de Borges también se había casado, la abuela inglesa también se había casado con alguien de este continente implacable, ¿no? Y había sido atrapada por él, salvando las distancias, ¿no? Entonces ese ímpetu que arrebata al guerrero, Docruf, y a la cautiva hacia extremos opuestos, es el mismo inexplicable e inflexible que responde a una motivación original, ¿no? Porque la abuela de Borges se fascina por esta historia de la inglesa, pero al mismo tiempo se horroriza ante la adopción de una cultura diferente, ¿no?
Y en la cautiva inglesa se pliegan las dos cualidades en conflicto. Es una mujer oxímoron, ¿no? Oxímoron quiere decir de extremos opuestos. Es una india, pero rubia y de ojos azules. Y aquí también me quiero apoyar en Sarlo, ¿no? Que dice que Borges encuentra en esta historia de la cautiva, un perfil reflejado de la condición americana, ¿no? Vivir en la frontera, que es también una orilla, ¿no? Es condición no solo de la historia de la cautiva, sino también de su propia historia, la de Borges, y también de la historia de la literatura argentina. Creo que habíamos mencionado esto la clase pasada, cuando hablábamos del escritor sudamericano, ¿no? De ese lugar ambiguo que ocupaba el escritor sudamericano, porque no estaba tan ligado a un pasado propio, ni tampoco a la cultura europea, ¿no? Esta situación podría verse como una desdicha, pero también como un pasaporte de libertad. Habíamos dicho eso, ¿se acuerdan? Que el destino de los escritores sudamericanos era un destino de libertad, porque no tenía que atarse a una tradición añeja como tenían los escritores europeos, y tampoco estaba tan ligado a la cultura colonizadora, por decirlo de alguna manera, europea, española. Entonces era libre, ese escritor era un escritor libre, ¿no? Y esta historia, la del guerrero y la cautiva, se trata de una historia que pone el acento en el pasaje de una cultura a otra. Borges hace un relato con eso, con la posibilidad de vivir como un nativo en un espacio exótico, ¿no? La aventura de renunciar a lo propio. Ambos, el guerrero y la cautiva, eligen el lado al que pertenecen. Eligen ellos el lado al que quieren pertenecer, ¿se entiende? No el que le viene dado. Ellos pueden hacer uso de esa libertad de elección. Pensemos en el título, Historia del guerrero y la cautiva. No dice historias en plural, ¿no? Es la misma historia. Es la misma historia. El destino de las dos inglesas, de la abuela de Borges y de la inglesa del relato, ¿no? También se puede abreviar, porque ambas cautivas, las dos arrebatadas y transformadas, cada cual a su modo, por este continente, que según Borges, según Sarmiento, es un continente implacable. Entonces el relato de este cuento de historia del guerrero y la cautiva se construye como uno de los ejemplos más logrados de esa clara y persistente vocación de Borges como un escritor americano, ¿no? Porque igual que en el poema conjetural, no sé si se acuerdan del poema conjetural de Borges, pueden buscarlo, está también en internet, ahí se encuentra, en esta historia del guerrero y la cautiva, así como el poema conjetural, se encuentra una visión de la historia de América, nunca se olvida, me dicen ahí el poema conjetural. Hay una visión de la historia de América, ¿no? Pero esta visión en Historia del Guerrero no opone meramente, como podría parecer, la civilización a la barbarie, sino que señala los procesos que median en la constitución de nuevas culturas nacionales, ¿no? No solo en América, sino en todo el mundo civilizado, ¿no? Y para llevar a cabo ese proceso, Borges se sirve de las capacidades alusivas y representativas del lenguaje. El escritor parte de la idea de que la comunicación eficaz a través del lenguaje solo se cumple si el lenguaje está fundamentado en un pasado compartido. Fíjense que ambas inglesas compartían un pasado y una lengua. Si bien por ahí dice, antes de hablar, que el inglés era rústico, que era un inglés rústico, en realidad se pueden comunicar porque tienen un pasado en común. La que va a abordar a la inglesa cautiva no es cualquier argentina, cualquier persona. Es la abuela de Borges, que también era inglesa, que compartían un pasado. Fíjense que dijo que era de Yorkshire y que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo
a quien ya había dado dos hijos y que era muy valiente. Esto lo fue diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa. Me encanta esta expresión. Un inglés entreverado de pampa. Fíjense la fusión de los lenguajes, ¿no? Cómo se va de alguna manera mimetizando la cautiva con lo pampeano. ¿Por qué? Porque su lengua, la inglesa de origen, cuando la saca a luz para hablar con la abuela de Borges, estaba entreverado de araucano o de pampa. Me encanta. Y detrás del relato, sigue Borges, y acá viene una enumeración alucinante, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral. ¿Qué quiere decir feral? Salvaje, ¿no? Una vida feral, de toldos, de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba, el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. Es alucinante. Y fíjense cómo esto funciona en paralelo con la enumeración que hace Borges de lo que ve el guerrero Docruft cuando llega a Rávena, ¿no? Fíjense la gran oposición, los términos bien opuestos de la descripción de ese mundo bárbaro, salvaje, mágico, que tiene la misma, que puede ser tan atractivo como la descripción citadina que hace de los edificios, de la cultura, de las letras, de la inteligencia inmortal, dice, cuando describe lo que ve el guerrero, ¿no? Y acá, en el lado opuesto, en el extremo totalmente opuesto, bien clarísimo, de civilización y barbarie, casi al mismo nivel de deslumbramiento, describe y enumera todas estas características de ese mundo que ensegueció y que enamoró a la cautiva, ¿no? El lenguaje, entonces, es una tradición. Cada palabra es un símbolo compartido. Partiendo de esa tradición, Borges intenta transcribir o fijar definitivamente un hecho insólito y único en su historia personal, el encuentro de su abuela inglesa con una india en los confines del desierto, ¿no? Argentino. Y al mismo tiempo establece a través de la escritura los fundamentos de un pasado compartido, más amplio, que además de aludir a la experiencia de una vida de frontera en América del Sur, también alude a los procesos que median en la estructuración de nuevas culturas nacionales, ¿no? Y sobre todo la función de la letra escrita, ¿no? La escritura y de quién la ejerce, ¿no? Borges está escribiendo estos procesos y de esta manera los está inmortalizando, ¿no? Entonces Borges con esta operación se inserta no solo en la tradición de otros historiadores que vivieron circunstancias parecidas como Pablo el Diácono, que fue quien en realidad contó la historia del guerrero, sino que se inserta en el proceso mismo de la historia, a secas, ¿no? De la historia de los continentes, de las colonizaciones, de las fusiones culturales. Bien, creo que ya he llegado a mi hora de exposición que habíamos acordado y no me quiero pasar. Alguien ahí escribió que el final es precioso. Sí, es precioso porque dice el anverso y el reverso de esta moneda son para Dios iguales. Iguales, para Dios, civilización y barbarie. El deslumbramiento del guerrero y el deslumbramiento de la cautiva inglesa, ¿no? Fíjense que dice en el párrafo final, antes de esta última oración que leí,
1300 años y el mar median entre el destino de la cautiva y el destino de Docruz. No importa, los dos ahora igualmente irrecuperables. Irrecuperables, es un término fuerte, ¿no? La figura del bárbaro que abraza la causa de Rávena y la figura de la mujer europea que opta por el desierto pueden parecer antagónicas, sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón. Y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. ¿Mm? Bueno, lo leí entero al final, pero es bellísimo. Me gusta mucho este cuento y lo elegí para que lo viéramos porque, como les decía anteriormente, me parece que es uno de los cuentos más logrados con respecto a esta temática de lo americano, ¿m? Y de la literatura americana. Bien, bueno, ahora sí pasamos a la parte más dialógica, a sus lecturas, porque bueno, me imagino que habrá tantas lecturas como tantos son ustedes ahí detrás de la pantalla, así que me gustaría que se expresen. Lidia, levantó la mano. Muy bien, hagámoslo así, vamos levantando la mano, si lo hacemos en forma ordenada. Lidia, adelante, Lidia. Me encantó, un cuento bellísimo. El final, cuando se tira del caballo a beber la sangre, me impactó. Y lo que te quería comentar, que me parece a mí que él ve en la abuela y la cautiva lo que es la idea de lo doble, que es bastante común en algunos cuentos de Borges, porque es una el espejo de la otra, o sea, me da esa idea de lo doble. Sí, claro, por supuesto. El doble es un elemento que está presente en toda la literatura borgiana. Y las dos, sí, acá dicen las dos historias distintas con un final compartido. Sí, claro, es la imagen del doble, ¿no? La abuela se ve totalmente identificada, ve su doble en la cautiva. A un extremo, pero no deja de serlo. ¿Quién más quiere hacer algún comentario, acotación, lectura? Levante la mano y adelante. El relato encierra la configuración de dos culturas. Sí, sí. María del Carmen, sí, María del Carmen, te escucho. Sí, María del Carmen, te escucho. Levantaste la mano, podés hablar y comentar. No sé si tendrás el micrófono silenciado, a lo mejor. Ahí está, ahí está. Está hablando Alberto. Sí. Está el arrojarse en la sangre caliente de la cautiva, está mostrando, diríamos así, la consustanciación con el otro espíritu, contra lo que era la otra parte, diríamos, lo opuesto a la vida que llevaba. Es lo mismo, diríamos, que el bárbaro que se ve sorprendido de tal manera con lo opulento, con lo edificado, con el mármol, con todo eso, que se ve consustanciado, que rechaza, se pone a pelear contra los de su raza. Pero, perdón, porque acá estamos los dos juntos, por eso es. Pero Borges dice, no sé si lo hizo, porque ya no podía obrar de otro modo o como un desafío y un signo. Ahí hay un signo de pregunta. Ahí hay un signo de pregunta que nos deja abiertos. Sí. Que yo personalmente no me puedo terminar de dar cuenta. Si lo hizo como un desafío o realmente, diríamos, era porque ya estaba tan metida en la nueva cultura, diríamos que actuó como lo hacía cualquier Totalmente.
para mí no es un desafío, para mí es un signo, pero bueno, depende de cada lectura. Ya estaba tan compenetrada con ese mundo al cual se había pasado, que es un signo muy claro, y más que claro y evidente. Y la sangre es como el extremo de toda esa numeración que había hecho antes, ¿no? Borges. Por eso me da... A ver, sí, Lali, habla, porque se borra rápido el comentario, te escucho. ¿Puedo? ¿Puedo hablar? Hola. Hola. No, sé si se- yo lo Me- que decía, lo que me parece a mí es eso, que lo escribí. Me da la sensación de que a él lo exalta al punto de llevarlo al punto del heroísmo, ¿no? Y me parece que a ella, como que la rebaja de alguna manera a la barbarie. Esa es la sensación que me dio al leerlo. Hola. Sí, ¿Puedo? fíjense claramente, cuando dice que lo del rebaje, dice cuando sí que se rebaja la barbarie. Mente Borges en el cuento a eso. Sí, quién quería hablar? No sé, ¿me escuchas? ¿Me escuchás? ¿Puedo? ¿Puedo? Apagar la cámara Ok. y hablar. Sí, sí. No digo, yo también lo viví, cuando leo su actuación ante la sangre caliente me pareció como una provocación, lo viví así, un poco como una provocación, ¿no? A la otra vida, a la otra forma de vida. Y otra cosa que me llama la atención es esta cuestión de que siempre o se refiere en el cuento en términos de ímpetu y nunca se habla de amor, por ejemplo, porque en definitiva ambas estaban por una cuestión de amor, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Sí, más bien se habla de pasión, de ímpetu, de algo visceral, que tiene que ver más con la pasión que con de algo muy primario. No, escucho. Sí, hay que decir algo. Mónica, María, sí, vayan hablando. Bueno, Jacqueline. es muy cortito. Yo retomo una partecita donde describe a la India, dice, en la cobriza cara pintarrajeada de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero como de cierva, las manos fuertes y huesudas. Venía del desierto, de tierra adentro, y todo parecía quedarle chico. Las puertas, las paredes, los muebles. Y ahí esa breve referencia me da una idea de libertad. O sea, todo le queda chico, ese espacio reducido del ambiente que puede ser una casa, en contraposición a ese espacio inconmensurable de lo que es el desierto, que es el hábitat de los aborígenes, ¿no? De los indígenas. Y con respecto a lo que decía una compañera... Sí, y que esto también es una idea de Sarmiento. Sí. Y con respecto a lo que decía una compañera sobre ese pasaje de encuentro o reencuentro de la abuela con la india, que ella se tiró al suelo y bebió la sangre caliente, me da la sensación que está remarcando que ya su sangre, entre comillas, ¿no? Su sangre o su cultura ya no es aquella de origen,
sino que ella tiene una sangre diferente, por llamarlo así, en tanto elige pertenecer a otra cultura. Sí, te escuché cortado la última parte, pero con respecto a eso, a esa mención a la amplitud, esa también es una idea de Sarmiento. ¿Se acuerdan que en el Facundo él dice que el problema de la Argentina es su extensión? Y Borges cuando menciona a esta tierra habla de un continente también. Y esa amplitud tiene que ver también con esa idea, ¿no? Con esa idea de que todo le quedaba grande, ¿no? Algo de la función de la sangre escuché, pero no lo llegué a entender. No sé, a escuchar bien se cortó, así que la sangre también remite al origen, ¿no? Cuando uno dice tenemos la misma sangre, somos familia, ¿no? Somos familia, venimos del mismo lugar, tenemos el mismo origen. La sangre es el origen también. ¿Quién más quería decir algo y no vi que levantó la mano? Liliana, no sé quién más. Yo, Blanca, Jacqueline. ¿tuviste? Sí, sí, Lidia. Lidia. Sí, Lidia. Lidia. Yo, volviendo cuando se tira a beber la sangre, yo creo que son las dos cosas. Obra de esa manera porque no podía ser de otra, ya formaba parte de su ADN. Y aparte es también un desafío hacia la otra cultura. Yo soy esto. Me parece que es una afirmación, ese Es una desafío prueba es una irrefutable afirmación de lo que es ahora su identidad. Sí, de que es una conversa, de que ya no pertenece más al origen que compartían con la abuela de Borges, ¿no? Blanca quería decir algo, escribió algo y no lo leí. Coincido con Lidia, dice Mónica. Jackie, sí. Lo que escribí fue que para mí es como una adaptación inevitable, casi como una forma de supervivencia también, no solo una elección. O sea, es una elección, pero es la elección, a ver, de todo aquel que decide adaptarse a otra tierra diferente, Claro, a otra cultura, a otra forma, a otro lugar. O sea, que te puede maravillar o no, depende de las circunstancias, pero que es una adaptación inevitable, me parece que el ser humano tiene que hacer, independientemente de ese cuento ubicado en esa situación, ¿no? Que uno lo puede llevar a cualquier situación. Sí. ¿No? Desde adaptación al lugar donde estás viviendo o donde te llevaron. Claro, vos hablás de que a ella no le quedó otra opción que adaptarse porque había sido raptada. Me parece, pero que además no son solo elecciones, son elecciones, pero con adaptaciones inevitables. Porque, ¿qué haces si no te adaptás? Te tenés que volver. O sea, claro, pero cuando ella tiene la oportunidad de volver, que la inglesa le ofrece ayuda, la rechaza. Exacto, ¿no? Exacto, pero me da la sensación que es la adaptación que todos hacemos a las circunstancias. El guerrero elige, dice María. Sí. Como que es más amplio, no sé, yo lo generalicé. Sí, lo vi yo más, no lo veo más tan amplio. como adaptación. O sea, no me fijé solo en lo literal. Ajá. Como que para mí fue incluso hasta más metafórico. O sea, más generalizado, ¿no? Bien. Maya quería decir esa es mi algo. visión. Sí, está bien. Maya quería decir algo y después Susana también. Sí, es una pregunta. ¿Me escuchás? Sí. Sí, se escucha. No, es una pregunta. Si puede ser pensado como la capacidad de hacer propias otras culturas. No sé, yo no lo había pensado por ese lado. Yo lo veo más como
como una fascinación, como una cosa, como lo converso, ¿no? Que dice Borges. No sé si lo veo como una capacidad de adaptarse. Yo creo que, no sé, nunca lo miré por ese lado, pero puede ser, puede ser. Susana, también a ver si querés aportar algo a esto, que quería hablar. No, en el anteúltimo párrafo, a mí me llama la atención, todos los años dice que la India iba por baratijas o por vicios y que desde la conversación con la abuela no vuelve a aparecer. Me da la idea a mí que pasa mucho tiempo, o un tiempo largo, cuando vuelven a tener ese encuentro donde ella bebe la sangre. Mi interpretación, que no tiene por qué ser correcta obviamente, es que no aparece porque ya no quiere contacto con ese mundo, por las dudas no se vaya a cruzar otra vez a la abuela. Y cuando se cruza otra vez a la abuela, lo que hace es reafirmar su postura. Esa es mi interpretación. No sé, me llamó la atención eso. Sí, yo lo veo igual, yo lo veo igual. Es como que ella tiene miedo a que le vuelva a insistir y a lo mejor o tentarse o directamente le quiere dejar tan en claro que ella no piensa volver que se tira a beber la sangre. Sí, yo tengo esa idea. ¿Por qué Borges pondría que no volvió más? Si no tiene una razón de ser esa frase. Es como para marcar, no quiero estar cerca. Sí. Alguien escribió algo que no alcancé a leer, no sé si lo quiere decir. Alicia. Lo que ponía era que sí, que me parece clave el tema este que la India inglesa no volvió a aparecer después de hablar con la abuela. Me parece como que es una cosa clave que él se haya tomado el trabajo de aclarar, ¿no? Que no volvió a aparecer. No sé si es que no quiso porque no quiso volver a enfrentarse a la abuela, creo que, no sé, eligió hacer ya tomar un lugar, elegir un lugar, no definirse. ¿Alguien más quiso decir algo y se me pasó por alto? Yo. Alicia. No, ¿quién? Sí. María del Carmen. Sí, Mari. Que leí de alguien, porque es tan rápido que no puedo saber quién era, que dijo, ya era inexorable su destino. Y en eso es verdad, diríamos, o por elección, que ella desea, diríamos, ya eso que le tocó, se adaptó a eso y a esa vida, pero realmente lo sabemos después por la historia, no sé, acá Borges no habla en el cuento sobre eso, pero era imposible volver a la otra vida, o sea, a la vida de ella, a una vida con su familia, a la sociedad, porque eran despreciados, era tremendo lo que pasaban. Así que yo adhiero, pero no sé quién era la que escribió, por eso que pienso que es inexorable ya lo que le pasó. Y otra cuestión que no tiene nada que ver con el texto de Borges. Cuando se habla y se pone la video, se entrecorta mucho, así que es preferible hablar sin... Sí, sin cámara. Raquel, ¿algo querías decir? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Después bueno, Alicia. Lo que quería decir es que creo que el hecho de que ella no volviera era porque tenía miedo a la tentación, porque si no se hubiese mantenido volviendo y hubiese mantenido su posición. Y otra cosa que veo, ya viéndolo de parte del autor, es como que el autor, en la última parte donde ella toma la sangre, es como para exagerar un poco la barbarie. Esa fue la sensación que me dio, mostrar esa situación exageraba un poco la barbarie. No, quizás era así, quizás hacían esas cosas, pero creo que la intención estuvo ahí. Sí, Borges deja en claro lo de la barbarie, ¿no? No pone a los dos en el mismo lugar porque dice,
Dice, a esa barbarie se había rebajado una inglesa, lo dice claramente, ¿no? No hay nada que ocultar. Sí, Por ¿quién más? eso Sí. creo, por eso me dio la sensación desde el primer momento, que es como que lo trata mucho mejor a él que a ella. Ay, deja la cautiva, sí, es verdad. Alicia, que levantaste la mano. Alicia, ¿querías hablar? ¿Alguien más quiere un comentario? No tengo micrófono, ¿saben? Como dice Lali, se trata mejor el que sí, es verdad, por supuesto. Aunque después al final él los quiere poner en el mismo lugar, ¿no? Pero trata mejor al bárbaro que se obnubiló con la civilización que a la cautiva que María del Carmen, sí. Disculpen, pero no sé cómo es, si se corta directamente después o qué, pero ¿qué es lo que tenemos que leer para la próxima clase? Hola. 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 Al final lo trata de acomodar, dice Lali. Hola. Muy bien, es verdad. Hola. Hola. Sí, Alicia. Ay, bueno, por fin conseguí hablar, por eso escribía. Sí, me encantó el texto y bueno, yo creo que habría que hacer una diferencia entre la elección del guerrero, que fue una elección, y las de las dos mujeres. Creo que las dos mujeres estuvieron, por un lado, sometidas a la decisión, por un lado, del matrimonio y del otro lado, por un rapto. Entonces, me parece que es como que no había tanto margen para la elección, como tampoco creo que después tiene algún tipo de margen para elegir una vez que han pasado tantos años, porque ella ya ha adoptado en un principio tal vez a la fuerza y después naturalmente las costumbres de otra cultura. Eso pensaba. Muy bien, Alicia, sí, es verdad, es verdad. Y de esta manera, digamos, te sumás al comentario de Blanca, es como que las mujeres sufrieron algún tipo de adaptación, ¿no? Forzosa. Están en otra posición, ¿no? En la del guerrero. Sí, 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 exactamente. Y Liliana hizo un comentario que me gustó también, que muestran también la intensidad del converso. ¿Vieron que hay una frase que dice no hay peor fanático que el converso? Se ve también esto de la intensidad del converso. Puede ser otro aspecto también que valorar. ¿Alguien más? Apaguen los micrófonos, dice. Sí, alguien, Lidia, no sé quién levantó la mano. Isidoro Cruz, sí, la biografía de Isidoro Cruz me gustaría que la leyeran para el lunes próximo y vamos a ir viendo también Emma Suns. Son los dos cuentos pertenecen a la ley. Así que estaría bueno si van leyendo esos cuentos y seguimos avanzando. ¿Lo podés repetir, por favor, Jacqueline? Sí. Biografía de Taddeo Isidoro Cruz y Emma Suns. ¿Sí? ¿Emma Sun es con Z o con S? Con Z. ¿Y M? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Ahí Edith lo escribió, Emma Suns. Sí, Lidia.
Bueno, si nadie más quiere hacer algún comentario, sí. Yo, Jacquelina, Sí, Lidia. Me parece que lo de la cautiva y el guerrero es como una metáfora, porque ambos son cautivos de dos mundos diferentes de Jesús. No sé si me escuchaste, Jacquelina. Sí, 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 por supuesto. Bueno, les agradezco, espero que lo hayan disfrutado. No sé si me escuchaste lo que te dije. Sí, sí, claro, Lidia, te escuché. Que para mí espero que estén disfrutando la lectura de Borges, que les sea útil este acompañamiento, porque yo creo que esto es un acompañamiento de la lectura, me gusta llamarlo así, y que los ayude a disfrutarla más en profundidad. Esa es la idea de este taller, ¿no? Más que una clase teórica, aunque por ahí termina siendo un poco teórico al principio, pero que sea una especie de acompañamiento de la lectura, de soporte de lectura, y que los incentive a seguir leyendo y a disfrutarlo más, ¿no? Así que les agradezco, sigamos leyendo a Borges y nos vemos el lunes próximo, ¿eh? Me muestro un ratito para saludarlos.